Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con Omar Bula, que tengo el honor de haber sido su alumno en diferentes materias. Él estuvo más de 30 años fuera del país. Estuvo en países como en Bélgica, Egipto, Ecuador, también en Panamá. Fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Autor de 2 obras sobre geopolítica global. Fue nombrado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Profesor Bula, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas tardes, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación en todo lo que pueda contribuir a tu iniciativa, con mucho gusto. A la orden. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, entremos en materia un poco porque como hemos visto, los temas internacionales son como hilos, ¿no? Que mueven tanto las políticas locales, se mueven por las ONG, se mueven también por los medios de comunicación. Entonces, hablemos un poco, ¿cómo has visto el país antes de tu ida del país hasta tu llegada? ¿Ha cambiado mucho, de forma positiva o negativa? Cuéntanos un poco de esto. Qué pregunta, inesperada pregunta, pero muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, es que estuve muchísimo tiempo por fuera, ¿no es cierto? Más de 30 años. O sea que se esperaba que hubiese cambios definitivamente en muchos aspectos, sobre todo en términos de progreso. La Bogotá de hace 30 años, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con la Bogotá de hoy. Hace 30 años Bogotá era casi solo de los bogotanos. Hoy en día ha habido una migración interna hacia la capital y eso ha pasado en muchos países, lo que hace que Bogotá sea más multicultural hoy en día. Colombia, pues yo estuve por fuera en esos años 90 donde hubo esta gran batalla contra la droga y hubo una década como temerosa para todos. Ahora regresé hace unos 10 años más o menos y cuando llegué, la primera vez, después me volví a ir, pero cuando llegué la primera vez en el 2006, vi un país que estaba más o menos estable, con cierto progreso, mejor seguridad sin duda, pero el mundo también, y muchos países estaban en ese mismo tono. Había una especie después de la caída del muro de Berlín, habían pasado 16 años en ese momento. Desde 1990 muchos países habían consolidado sus democracias y habían dado grandes pasos adelante para incorporarse, por ejemplo, en el comercio internacional. Sin embargo, los países del mundo han cambiado en función de los cambios globales desde ese entonces, sobre todo desde el 2010. El rumbo de muchos países cambió. Bueno, en América Latina ya había cambiado, obviamente, el rumbo de países como Venezuela desde principios de siglo. Y otros países se habían unido a esos cambios del socialismo del siglo XXI, como Ecuador. Brasil estuvo con Lula en una época. Había cambios que se estaban dando en todas las regiones, obviamente, pero a partir del 2010, más o menos, obviamente, grosso modo, el mundo se ha comenzado a comportar de alguna manera de manera más homogénea y los países están respondiendo a ciertos fenómenos que ya no son solo nacionales, es más, no solo nacionales, sino más que todo globales, ¿no es cierto? Y los países están alineando a los nuevos bloques que no tienen nada que ver con los bloques del siglo pasado, Unión Soviética contra Occidente o izquierda contra derecha. Ahora ya se confunden esa izquierda y esa derecha, y que uno sea lo uno, o que uno crea tener una orientación en un sentido o en el otro, va a quedar en el mismo balde, porque ya esas no son los principales criterios que definen la geopolítica actual. Entonces, ¿qué he visto? Pues cambios cuando volví, como digo, un país que se había adelantado bastante en los últimos 10 años, desafortunadamente un país en el cual la violencia sigue igual, ¿no es cierto? Sigue igual. En el cual la droga se ha multiplicado por N veces y se sigue multiplicando. En este último periodo nos convertimos en los campeones mundiales de producción de cocaína. Eso no es un honor para nadie.
Y ahora estamos dentro del nuevo marco y dentro de los nuevos bloques que yo menciono, que son sobre todo el del globalismo y el nacionalismo, y pueden ver algunos programas al respecto en mi canal. Colombia está entrando en este movimiento más global, ¿no? Globalismo no es lo mismo que globalización. La globalización, todo el mundo se globaliza a medida que crece la población y aumenta la tecnología. El globalismo, que es un movimiento político que pretende un gobierno de carácter más global, por encima de la soberanía de las naciones, es el que abre fronteras, el que promueve toda una serie de movimientos actuales que básicamente rompen con la estructura que conocíamos en Occidente judeocristiano. Que sea buena o mala, eso no es lo que voy a juzgar acá. El hecho es que ese es el propósito de muchos de estos movimientos. Y ahora lo que pasa a nivel global pasa en todas partes, como los medios de comunicación, ¿no es cierto? Hay un monopolio mediático que cubre a Colombia y que cubre a toda América Latina. Un monopolio mediático global que hace que, así como la política, ¿no es cierto?, las cosas no se den de manera aislada, sino que los movimientos de los países siempre se enmarcan dentro de estas fuerzas que ahora son de carácter global, ¿no es cierto?, verdaderamente global, ¿no es cierto?, y subrayar ahí que que los actores hoy en día son diferentes de los del pasado, cuando hablábamos solo de gobiernos. Hoy en día hay una preponderancia evidente y documentada de las corporaciones multinacionales, de pocas corporaciones multinacionales, que son las que en gran medida están definiendo nuestro futuro, el de Colombia y el del resto del planeta. Sí, señor, es que el tema internacional trasciende a lo local, ¿no? Y incluso el crimen, ahora el crimen organizado trabaja en redes. Entonces yo quiero preguntarte un poco sobre este tema, porque en tu libro El Plan Maestro traes ejemplos de grupos israelíes, y también ahora vemos los problemas de México, el cartel de Juárez, incluyendo en la política de Colombia, el crimen organizado tanto en Venezuela como en Ecuador. Entonces cuéntanos un poco sobre este tema. Pues yo vengo estudiando el crimen organizado desde hace algunos años y es lo que yo llamo la globalización, pero subterránea. Y por el hecho de que sea subterránea no la hace menos grande, al contrario, es enorme y es un fenómeno de miles, de decenas de miles de millones de dólares. El crimen organizado, las cifras de hace ya varios años ya tienen que haber cambiado bastante por el crecimiento inusual de la droga, no solo en Colombia, sino en Perú y en otros países. Se hablaba de más de 2.1 trillones de dólares, todas las actividades del crimen organizado mezcladas, de los cuales más o menos, hoy en día más o menos se está hablando de 500 millones de dólares, ¿no es cierto? Perdón, 500 billones de dólares. Es que en español billones y de billions, miles de millones, ¿no es cierto? Y la gente lo ve solo como un problema de droga per se, pero es que el problema es que los beneficios, ¿no?, de estas economías ilegales penetran todas las instancias de lo político, de lo social e inclusive de lo cultural. Y nosotros somos el lunar mundial del crimen organizado junto con Venezuela. Es más, desde México hasta la Patagonia, hasta América Latina está inundada de crimen organizado, sobre todo por la droga, pero Venezuela particularmente, como una plataforma del crimen organizado y de exportación de droga, cuya materia prima se la da Colombia, que quede claro. Venezuela no exportaría la cantidad de droga que exporta si Colombia no le diera la materia prima. Es así, eso sí es evidente. Y Ecuador, que es otro de los países que hacen parte de una plataforma más amplia, que es Venezuela, Ecuador y Colombia, donde Colombia produce y se exporta a través del Ecuador y a través de Venezuela
no solo hacia Estados Unidos, más que todo a través de la costa pacífica hacia Estados Unidos, por la costa atlántica y el océano Atlántico, hacia África del oeste, de donde la droga sube hacia Europa e inclusive hacia los mercados de Asia que están creciendo en este momento. El crimen organizado no es solo la droga es su mayor componente, pero están de por medio también las armas, que en muchos casos se intercambian por droga. Está también la minería ilegal, que constituye cada vez un pedazo más grande de la torta. Está el tráfico de seres humanos, está el tráfico de órganos, está el tráfico de especies, que es la cuarta más grande actividad del crimen organizado, de especies exóticas, y de lo cual sufren mucho nuestros países, por su naturaleza misma y por su Amazonía y por sus zonas tropicales con fauna endémica única, pero también, como les digo, el tráfico de personas, que es una cosa enorme, pero está por debajo. Cuando yo digo globalización subterránea, imagínense simplemente que ustedes abren una alcantarilla y se meten y ven a ver qué hay ahí abajo. Eso todo pasa por detrás, pasa muchísimo en lo que se llama el Deep Web. Ayer oía un porcentaje que me dejó realmente sorprendido, que del web, del internet, nosotros solo vemos el 4% y el otro 96% es inaccesible a la persona común, y dentro de este 96% que seguramente se subdivide en algo más, es donde se dan gran parte de las actividades ilícitas. Eso obviamente añade, aparte de todas estas actividades que ya mencioné del crimen organizado, el del cibercrimen, que también es creciente. El hecho es que esta plataforma, además venezolana, Colombia-venezolana, digamos, ha traído, y desde que escribí el Plan Maestro, también otros intereses, primero que todo nacionales, como el caso de Irán, la República Islámica de Irán, que está muy presente en Venezuela desde hace más de 15 años, a la cual le abrió las puertas Hugo Chávez y que sigue cada vez más presente no solo en Venezuela, también en Bolivia, en Guyana, en varias partes. Y su brazo armado Hezbollah, que en realidad es una agrupación libanesa, parecida a las FARC en Colombia, en el sentido de que están tanto en el gobierno como en la selva, que se hable de disidencia, uno no sabe dónde se traza la línea ahí. El hecho es que Hezbollah está muy presente. Hezbollah es un grupo de extremismo islámico chiita que exporta droga y vive crecientemente de la droga que exporta de América Latina, y que maneja no solo grandes territorios de Venezuela desde donde opera, pero también minas. ¿Qué más le podría decir en ese sentido? Bueno, Colombia no es ajena a todo lo que está pasando. Estos son redes que están ahí, que no vemos, no están en la superficie, y desafortunadamente también tenemos un mundo mediático muy sesgado, por lo cual este tipo de información, que es de tal importancia, sobre todo por su influencia en la política, en las elecciones, en todo, son miles de millones de dólares. ¿Para dónde se van 90.000 millones de dólares anuales que se exportan de droga a los Estados Unidos? En los bolsillos de alguien quedan, ¿no es cierto? No son una cifra de Disney, ¿no es cierto? O sea que yo creo que Colombia tiene que abrir sus ojos de manera amplia y reconocer que esas 200.000 hectáreas de droga no solo nos colocan como los principales dealers del mundo de cocaína, y así nos ves, es un estereotipo que nos ganamos, desafortunadamente, porque no todos estamos metidos en ese negocio, son pocos, y esos pocos desafortunadamente están dictando el destino no solo de Colombia, sino de muchos de los países de la región, que se convirtió en la cloaca de las drogas del planeta. Cuando se habla de legalización de las drogas, siempre hay como un plan, ¿sí? ¿Quién define estas políticas internacionales de la lucha contra las drogas? Si se prohíben, si se legalizan, desde los medios de comunicación, las ONG, por ejemplo, de legalizar la marihuana, la propuesta de Benedetti de que el Estado se vuelva el monopolio de la compra de coca. Cuéntanos un poco de esto. ¿Quién maneja todo este tipo de cosas? Muy buena pregunta, Cristian. Además, para personas de tu edad y de tu generación, va a venir muy pronto
muy pronto vamos a ver un gran debate sobre la legalización de la droga. La legalización de la droga hay que discutirla, es un debate que se tiene que dar. Hay, y yo tengo bastante información al respecto, argumentos en pro y hay argumentos en contra. Eso es normal que haya diversidad de opiniones. Ahora, el argumento central se encuentra en otro lugar. En el momento en que se legaliza la droga, si se legaliza, yo estoy de acuerdo con la legalización, pero, con un gran pero. Porque se sabe que la legalización controla todo lo que es lo que acabamos de hablar, ¿no? La parte ilegal de ese mercado, porque el Estado empieza con... La droga se convierte en un commodity como otro más y entra al mercado como ya lo está la marihuana. El problema no es... Como digo, hay que discutirlo, lo de la legalización, pero el problema es quién va a ganar de esta legalización, quiénes son los ganadores y por qué la empujan tanto. Si los que creen, si los jóvenes creen que esto se empuja por arreglar el problema, y todo, y si es que legal, y todo el mundo dice legalizar es la solución legal, sí, puede ser la solución, yo no dudo que sea. Pero ¿quién va a ganar de esa legalización? ¿Quién se beneficia económicamente y financieramente de esa legalización? La marihuana, hay una cosa que se llama el Global Policy Forum on Drugs, del cual hacen parte presidentes, expresidentes, incluyendo a Juan Manuel Santos, César Gaviria en Colombia, y ese foro viene promoviendo la legalización de la marihuana desde la década de los 80. En otras palabras, demoraron más o menos unos 25, 30 años para legalizar la marihuana. Poniendo en paréntesis aquí que la marihuana y la cocaína son dos cosas muy diferentes, la una es una planta, la otra tiene compuestos químicos, pues obviamente su legalización tiene otras implicaciones. Pero, ¿qué pasa? Que en los 80 comenzaron a legalizarla y cuando ya se fue legalizando y cuando se abrió el mercado para pomadas y cosas y usos industriales, las grandes compañías de un mercado de más de 145.000, fue lo último que vi, millones de dólares, no son colombianas, son canadienses, ¿no es cierto? Es decir, otra vez, la legalizan, invierten antes de esa legalización de un mercado gigantesco y se quedan con, tanto que los propios, hace poco en el tiempo, un señor Silvio Basili decía, ¿cómo que fue que no aprovechamos? Alguien, no sé quién quería invertir acá. Eso en el sur de Antioquia hay varias plantaciones y ciertas empresas que hoy en día están en bolsa en Estados Unidos que le pertenecen a extranjeros y a canadienses. Es decir, legalizaron la marihuana, pero se llevaron la plata a ellos. Lo de la cocaína es idéntico, solo que es mucho más rentable. Entonces, los que empujan la legalización son aquellos que ya tienen invertido previamente en todo lo que se va a producir esta cocaína legal. La cocaína legal tiene múltiples usos industriales, el más importante siendo el hecho de que es un anestésico. La Asociación de Otorrinolaringología de Estados Unidos la menciona como un anestésico mucho más potente que inclusive la lidocaína y otros. Entonces, ¿quién se va a quedar con el mercado? ¿No es cierto? Entonces, claro, la empujan y se quedan con un mercado gigantesco. Entonces, ¿por qué digo yo que yo sí estoy de acuerdo con un gran pero? Estoy de acuerdo que la legalicen, pero que los primeros 10 años de cualquier tipo de beneficio que venga de este mercado legal de la droga sean alguna especie de patente para Colombia y que todos esos recursos se inviertan en el país, en salud, en educación, en desarrollo y que después liberen el mercado si quieren. Pero de que lo empujan con este debate altruista, que hay que legalizarla por él. Sí, hay que ver cómo se legaliza. Y el alcohol se legalizó y hoy en día se legalizó por el problema criminal sobre todo, y hoy en día una de las mayores causas de mortalidad del mundo es el alcoholismo en las rutas, el trago en las rutas, el alcohol en las rutas y el propio alcoholismo. En estados como Carolina del Norte, la marihuana ha hecho que el desempleo de los jóvenes suba y que el rendimiento en las universidades baje, directamente estudiado. Sí, pero sí han controlado la parte criminal. Por eso yo sí creo que hay que controlar este producto tan
que crea tantos problemas y que trae tantos beneficios, pero no me parece que nos van a hacer como siempre, nos ponen a hablar de una cosa, por ejemplo, con la paz, nos ponen a hablar de la paz, de la paz, de la paz, y nosotros nos metemos a discutir qué es paz y qué no es paz, mientras tanto ellos están haciendo sus negocios. Ahora nos van a decir legalización, no legalización, y todo el mundo se va a pelear, y mientras tanto ellos están haciendo sus negocios. Si Colombia no abre los ojos en esto, pues es una cosa evidente. O sea que esto va a venir, esto sin duda va a venir por una razón muy importante, y es que el actual presidente de los Estados Unidos, quien lo apoya a él, los grupos que lo apoyan a él son aquellos que están empujando por esta legalización. De ahí que veamos que Juan Manuel Santos ya lo menciona y empiezan a hablar de esto. Lo que nos debería dar vergüenza es jugar con la droga como una especie de, ¿cómo diría yo? Sí, es jugar con Colombia, básicamente. Jugar con Colombia y enriquecerse, sea políticamente o económicamente o de cualquier manera, y hacer del debate de droga una plataforma es un problema muy grave. Y como le digo, Cristian, lo menos grave, diría yo, aunque suene irónico, es el consumo de la gente, en el término, no en términos de cantidad, sino de los efectos sobre la salud. Lo peor es que estos miles de millones de dólares compran elecciones, compran partidos políticos, compran estados, como compraron el estado venezolano. Y somos vecinos, pero nos creemos inmunes a todo. Sí, claro. Y aquí también tuvo que ver mucho George Soros. Cuéntanos un poco sobre cuál es la presión y cuál es el papel que desempeña George Soros en este gran entramado sobre la legalización de las drogas y en la inestabilidad de los gobiernos, incluso en haber ganado Biden las elecciones. Esa es una de las personas principales que te digo que respalda al gobierno Biden en este momento. Yo creo que lo mejor, porque nos quedan pocos minutos, Cristian, es aconsejarles que vean un video mío que se llama La droga no crece sola. Tú tal vez ya lo viste. Y en esa droga no crece sola se explica mucho por qué ha crecido la droga como ha crecido, que esto no ha sido por negligencia, sino ha sido deliberado el crecimiento de la droga, y estamos pagando los platos rotos. Y hoy en día además le atribuimos todo a todo, ¿no? Salimos a marchar contra la corrupción, por la muerte de líderes sociales, etcétera. Pero por lo único que no salimos a marchar es contra la droga, que es la que financia y la que está detrás de todo esto. Les aconsejo ese video donde efectivamente George Soros, no solo en Colombia, en el mundo entero, juega un papel fundamental, pero particularmente en Colombia por el negocio que hay detrás en términos de droga. Bueno, para terminar, profesor, háblanos un poco sobre qué papel desempeñan los medios de comunicación en este globalismo. Enorme, es tal vez si cogemos los elementos de esa conversación que hemos tenido, hagan de cuenta que van a mover este último tema al principio, con el ratón, cliquean y lo mueven al principio. Los medios de información, hay un monopolio mediático mundial de 90 y plus de propiedad de los medios de comunicación a nivel global. Lo que nosotros leemos diariamente es parte del mensaje. Eso es un hecho, ¿cierto? La importancia es que los jóvenes y todo el mundo desarrolle criterio mediático. Porque si no tienen en cuenta que el 90% de esa arquitectura le pertenece solo a unos, y que estos unos además han procedido a censurar lo que el otro 10% puede comunicar en todos los ámbitos de lo social, lo cultural y lo político, pues estás muy, muy desubicado. Yo lo resumo en esto. Yo siempre he dicho, quien no sabe qué hay detrás de la información en términos de estructura y arquitectura en la era de la información, no sabe nada. Queda más sino agradecerte por tu tiempo, por haber participado en este canal, en estas conversaciones. Nos quedan muchos temas por tratar, tal vez muchos, Cristian, próximas invitaciones. Claro que sí. Gracias, profesor, por su participación. Ok, Cristian, a ti muchas gracias. Que tengas buen día, profesor. Hasta luego. Bueno, me despido y hablamos después. Entonces, gracias, Cristian, ¿no?